aquel tiempo Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que escucha no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Y les he dicho estas cosas, estando entre ustedes. Pero el Espíritu Santo es el que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo mi paz y la paz les doy, no como el mundo la da. No se turbe su corazón ni se acobarden. Han oído que les he dicho: me voy y volveré a ustedes. Si me aman, se alegrarían de que me fuera al Padre, porque el Padre es más que yo. Y les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, acabamos de escuchar algunos puntos que son claves en esta lectura y que podemos en algún momento tomar. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Haremos en él nuestra morada. Y luego, el Espíritu Santo es el que enviará a mi Padre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho ya ahora. Y entonces comprenderán, esto es lo que dice el Señor, y entonces comprenderán muchas de las cosas que ahora les parecen oscuras. Pues bien, yo creo que desde aquí podemos en algún momento comenzar un poquito nuestra reflexión, en el cual, pues como bien sabemos y acabamos de escuchar, el tema principal de esta lectura de la palabra de Dios en este domingo sexto del tiempo de Pascua es el tema del Espíritu Santo, pero también es el amor. Jesús se marcha a la casa del Padre, pero promete a sus discípulos que no los va a dejar solos, que les enviará al Espíritu Santo. El evangelista lo llama el Espíritu defensor, el Espíritu de la verdad. En definitiva, otra manera de recordarnos la permanente presencia de Dios en medio del mundo. En este sentido, tenemos que decir cómo en algún momento tenemos que aprender a ser sobre todo conscientes de esa gran responsabilidad que nuestra fe se manifiesta, como tú acabas de decir, en actos, en nuestra realidad con los demás. En ese caminar, como bien sabemos, como familias, todos, los seres humanos somos bastante complejos. Eso lo sabemos. Cada persona es un mundo lleno de anhelos, de frustraciones, de ambiciones, de miedos, de dudas e interrogantes, de intereses y deseos. Yo creo que tenemos que aprender mucho sobre todo en ese sentido, cómo tenemos que vivir sobre todo nuestra vida con frecuencia. No sabemos muy bien ni siquiera lo que queremos, y mucho menos a veces desconocemos hasta dónde marcha nuestra vida, hasta dónde caminamos, qué es lo que hacemos. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿quién nos puede enseñar a vivir acertadamente la vida? ¿Quién nos puede enseñar a vivir acertadamente? Solamente Jesús, que es el gran maestro de la vida. Que ya de alguna manera, como acabas de decir tú, Jesús, no lo tenemos a nuestro lado, pero sigue actuando a través de aquel mandato que dijo: yo les enviaré al Espíritu Santo, y Él les enseñará, y Él los conducirá, y Él les llevará a cabo sobre todo en esa vida. Dice: yo pediré al Padre que les dé otro defensor, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. Por eso necesitamos que alguien nos recuerde la verdad de Jesús. Si la olvidamos, no sabremos quiénes somos, en primer lugar, ni qué estamos llamados a hacer. Se nos pasará la vida de alguna manera siempre entre luchas, entre situaciones y problemas, y cuando menos esperemos la vida se va. Llegamos al final, y entonces cuando no vivimos de acuerdo a eso, estamos de alguna manera, nos convertimos en personas totalmente ajenas a la relación con los demás, a la sociedad, al mundo, y totalmente, yo siempre digo, entramos en un egocentrismo total que destruye toda nuestra vida, nuestra realidad. En este aspecto tenemos que decir, nos desviaremos de lo que es en algún momento la fuente, la fuerza del Evangelio. ¿El Evangelio quién es? Es Jesús. No hay otra persona. Es necesario, por lo tanto, que el Espíritu Santo siempre actúe en nosotros y que nos vuelva a recordar que Jesús está presente, su presencia es viva. No es una imaginación creadora. Jesús siempre se manifiesta para nosotros en muchos de los aspectos, sobre todo de nuestra vida. Es decir, abre nuestro corazón para dirigirlo al encuentro de Dios. Por lo tanto, el Espíritu se le puede llamar en el cuarto Evangelio, en San Juan, el defensor, porque nos defiende de todo lo que nos puede destruir, porque nos ayuda a mirar la verdad,
porque nos lleva a descubrir que la vida presente sobre todo se manifiesta en la medida que nosotros aprendemos a amar. Y ese es el mandato de Jesús en el Evangelio de San Juan, es ámense como yo los he amado. Necesitamos, por lo tanto, aliento, luz y fortaleza. Por eso siempre invocamos al Espíritu Santo. Y de una manera muy especial tenemos que decir que es ese contacto entre nuestro interior con el Señor Jesús a través del Espíritu que nos llama, ¿para qué? Para que escuchemos su voz, para que entremos en contacto con Él, para que no nos desviemos de Él y podamos en ese sentido amar a aquellos que viven con nosotros. Qué maravilla la que podemos tener sobre todo en este aspecto y que podemos en algún momento manifestarlo a través de nuestras relaciones interpersonales, de nuestras relaciones con la naturaleza, de nuestras relaciones con aquellos que nos rodean. Pero esto, mientras tanto vamos caminando en este mundo, también llevamos el otro peso, el piso y el peso de nuestra vida, que a veces no es la mejor. Sí. El mismo Señor Jesús que se dio cuenta que cuando estuvo en el mundo dice, yo cuidé de los míos. Ahora, Señor, que me voy a ti, ahora cuida de ellos, como yo lo hice. Exacto. Y aquí es lo que tenemos. Y los apóstoles no iban a estar eternamente entre nosotros. ¿Y qué hicieron? Sucesión También apostólica. la sucesión. Pero eso a veces, para entenderlo, tenemos que entrar también en un acto de fe. Porque si no lo hacemos desde la fe, entonces se convierte totalmente, es una cuestión humana. Y las cuestiones humanas, ¿qué es lo que dijo en este sentido? Sobre todo aquel hombre que estaba en ese tiempo como el principal en tiempos de Jesús. Si esto es obra de los hombres, se acaba. Si es de Dios. Pero si es de Dios, aunque luchemos, no vamos a poder destruirla. ¿Y qué dijo Jesús al final del Evangelio? Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Entonces, ahí tenemos la promesa de Jesús, su presencia en medio de la comunidad de la iglesia hasta el final de los tiempos. Y no es que, de lo contrario, diríamos que Jesús es un mentiroso. Sí. Y no lo es. Eso es la plena verdad del Padre. Sí. La iglesia se va renovando constantemente a través de los siglos y va, sobre todo, en lo esencial, no lo va a perder. Como son elementos fundamentales, esos no se van a perder. Hay cosas que son de tradiciones, que son de costumbres, que son de lugares, que son de cultura. Eso sí cambia. Como son las lenguas. Hay todavía algunos de los padrecitos antiguos, con el respeto que merecen y todo, por su gran, en algún momento, aprendizaje y todo de las lenguas, y que en algún momento siguen añorando el latín, como si fuera la única lengua. Entonces en ese caso tendría que ser el arameo, porque no era latín el que estaban practicando Jesús, era arameo. Ciertamente, lo que en algún momento aquí nos dice de manera muy especial es, sobre todo en ese sentido, la impureza o la fornicación, porque eso sí daña la relación de las personas, y más aún cuando se convierten en infidelidades, que es poquito peor, que va a dañar familias, va a dañar el bien de los demás y todo, etcétera, y esa unidad. Por eso podemos decir también que el día de hoy, en algún momento, tanto ese enfrentamiento también entre Pedro y Pablo, que se nos narra en el capítulo de Gálatas, pues es una de las cosas muy importantes, porque me parece, Pablo puso las cosas así bien claras ante Pedro. Le dijo, mira Pedro, espérate, tú estás fingiendo, cuando llegaste acá te pusiste a comer con los paganos, llegan algunos judíos y ahora te retraes. Entonces dices, ¿qué está pasando contigo? Estás haciendo una doble situación. Y Pablo se pone en su papel y le dicen, esto no se vale. Pablo acusó a Pedro de judaizar, pero por otra parte Pablo también, como bien sabemos, tenía un conocimiento muy amplio de la ley. Era, como él mismo dijo, discípulo de Gamaliel, fariseo por excelencia, por nacimiento, de un conocimiento tanto de la lengua, tanto judía, de la lengua griega, como de la lengua del latín, de los romanos. Es decir, era un hombre que tenía conocimientos, instruido y todo, y sin embargo, él siempre apeló, como bien acabas de decir, apeló al concilio. No dijo, bueno, yo sé esto y pues aquí se va a hacer así. No, apeló al concilio, y el concilio dijo esto y aquí se los traigo. Por eso también tenemos en este sentido como en algún momento la iglesia de alguna forma ha venido caminando también en ese aspecto, y ha habido incluso dentro de ella esas situaciones de a veces de no acuerdos, como una sociedad humana que está formada, pero también ha habido lo que el Espíritu Santo ha querido, porque eso no lo podemos quitar.
Así es. De alguna manera, la iglesia, para bien o para mal, pero ha caminado bajo la luz del Espíritu Santo a través de todo el sentido, sobre todo de su caminar, como un garante de la verdad. De lo contrario, tendríamos que decir como en algún momento ante esta situación, pues el Espíritu Santo es el que les va a recordar todo y que aplica en todo aquello que en algún momento se les ha confiado. Yo creo que por ahí tendríamos que mirar un poquito sobre todo en ese sentido. El Espíritu Santo nos va a llevar hasta la verdad plena, como dice San Juan en el capítulo 16. Y ante esto, pues yo creo que tendríamos que señalar cómo el Señor, sobre todo, de alguna forma, ante su despedida, Él dice, no los dejo solos. Voy a enviarles a alguien más que mi Padre les enviará en mi nombre. No dice, voy a enviarles una fuerza. No, voy a enviarles a alguien, una persona. Está diciendo de un ser. Exacto. No está hablando de una fuerza, de una energía, no. O una energía que sale de mí, de mi Padre, para que vaya. No, dice, persona. Es una persona totalmente. El Espíritu de la verdad. Y Él lo está determinando. Y Él les enseñará todo cuando yo les he enseñado a ustedes ya. Donde la iglesia siempre va a ser la custodia de esa palabra y en algún momento va a llevarla a través del Espíritu Santo, sobre todo a través de las mismas celebraciones. Aquí es donde entra la Sagrada Escritura sola, se queda a la mitad. Tiene que ir acompañada de la Eucaristía como la manifestación plena de lo que Jesús quiso en aquella ocasión de la noche de la última cena. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hagan esto, coman y beban de esto, porque el que tenga y coma de esto tendrá vida eterna. Quien no coma, quien no beba, no tendrá la vida en él. Y ahí tenemos la respuesta. Y ojalá que todos seamos sobre todo conscientes de que la iglesia ha venido conservando esta parte nuclear de lo que es propiamente la vida espiritual de la misma. A través del Espíritu Santo ciertamente, que es el que está presente, como dijo Jesús. De hecho, en ese sentido, sobre todo, el magisterio de la iglesia, de una manera muy especial, es mirar con caridad todo cuando en algún momento se va manifestando, sobre todo en su proyecto, en el proyecto de Dios, a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que decíamos. Él se ha comprometido para estar con ella a través del Espíritu Santo. Y en ese sentido, no podemos en algún momento oponernos a esto. Yo siempre les digo, no siempre en algún momento la mayoría tiene la razón. Y la iglesia no es un ente democrático. Es un ente que está propuesto por Dios, propuesto por Cristo, propuesto por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que lleve a los hombres a Dios. En ese caminar, como ya decías ahorita, es cuando se hace bajo esta condición de ex cátedra, bajo esa condición de enseñanza, bajo esa condición del Espíritu Santo, en el cual se reúnen obispos, cardenales y el mismo Papa como comunidad. Entonces ellos llevan la experiencia de toda la iglesia y la ponen en común, diciendo, esto es lo que en algún momento toda la iglesia tiene presente. ¿Para qué? Para este momento, este acontecimiento, este momento de historia. No se trata solamente de decir, esto es un borreguismo, porque esto en algún momento tenemos que decir, en el seno de la iglesia siempre hay discernimiento. Siempre está presente la acción de Cristo y siempre estará presente la acción del Espíritu Santo. Si no lo entendemos de esa manera, nos vamos a convertir en personas totalmente que desconocemos realmente el gran valor de lo que significa esta presencia de Cristo en su iglesia a través del Espíritu. No hay salvación sin Cristo ni fuera de la iglesia, que es su cuerpo. Esto era una enseñanza desde la Edad Media. Sin embargo, tenemos que decir, la salvación llega por Cristo a través del Espíritu, por medio de la iglesia. Y mucha gente con buenos sentimientos, con caridad, con amor, con verdad en lo que cree, se salva. Ciertamente es aquello que yo en algún momento ya decía hace ya tiempo, más de un año, que por ahí decía, cómo de manera concéntrica podemos señalar la salvación se va a ir dando, entre más cerca, con más fidelidad, entre más lejos, con menos fidelidad. Unos círculos concéntricos, y cuanto más te vas alejando, vas perdiendo la centralidad de aquello. Y es por eso que en algún momento tenemos que decir cómo Dios se manifiesta para nosotros en esa unidad, en la concordia, y entre todos sobre todo en aquel momento del concilio de Jerusalén, y después ahora en el Concilio Vaticano II en 1963-65, cuando se aplicó. Y hasta el día de hoy, como dijo el Papa Juan XXIII en algún momento,
hay una cosa que el mundo todavía no ha entendido, que el cristiano no ha entendido y que ha dejado todavía como algo todavía que es sin usar. El mandamiento del amor. El mandamiento del amor. Y sí es cierto. Hoy lo tenemos tan así a la mano, que lo estamos viviendo y lo estamos escuchando, sobre todo a través de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que ha sucedido con Ucrania y con Rusia? Donde alguien quiere el poder por el poder, donde él quiere dominar, donde él quiere simplemente... Igualmente pasa con la OTAN, como pasa con Estados Unidos, como pasa con los países, como pasa con México. Tenemos algo que en algún momento todavía no hemos aprendido a vivir. Yo estaba escuchando hace rato a Fernando un poquito, sobre todo en ese sentido, cómo aquí en Peribán se está dando por parte de una sociedad y una persona de manera muy concreta ha querido que se dé un servicio para las personas que están pasando por una situación de sus órganos, a través sobre todo, pues de manera muy especial, podemos decir los riñones, y que de alguna manera los han perdido, podemos decirlo así, en hemodiálisis. Y que esta persona, por la capacidad económica que tiene, ha hecho lo posible para dar este servicio en esta comunidad y cercanos aquí alrededor, para evitar que en algún momento nuestros enfermos vayan a ciudades más lejanas donde van a padecer y sufrir tanto las consecuencias de traslados como también en algún momento las cuestiones económicas. Y esto me parece maravilloso. Siempre habrá gente que es capaz de dar un paso más que los demás. Sí. Pero también siempre habrá gente que quiera controlar, dominar, destruir, dañar, ofender, lastimar a otros. Y es donde tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque de lo contrario se convierte en algo serio y grave que en algún momento viene a dañar la vida de las personas. Por eso tenemos que en algún momento, como de alguna forma, sobre todo en el pasado mismo, Cristo también derogó algunas cosas del pasado, del pueblo de Israel, de los judíos, pero otras las acrecentó. Dijo: yo no vine a destruir la ley, vine a cumplirla, darle plenitud, hacer que se convierta, pero de otra manera, de otra forma, donde él mismo dice: les dejo un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, y en ese amor van a entender los demás. Si viven eso, van a entender los demás que son mis discípulos. El amor al prójimo. Y en ese sentido, pues tenemos que decir que ese mandamiento del amor de Dios al prójimo es la síntesis del Antiguo Testamento, es la síntesis de toda ley, y en algún momento se convierte también en ese signo, sobre todo con el cual pues el cristiano tiene que pasar a vivir una nueva vida. Precisamente en ese sentido tenemos que decir cómo la Eucaristía se convierte en algo tan maravilloso, que cuando lo disfrutamos, cuando lo vivimos, cuando en algún momento nos acercamos al Señor a través de la celebración, vamos a encontrar la fuerza para luchar contra el mal. Así es. Pues Jesús, yo creo que tenemos elementos maravillosos con los cuales podríamos continuar un poquito más. Sin embargo, yo creo que esto que hemos dicho a través de este programa nos lleve a todos en algún momento, sobre todo, a reconocer cómo Dios sigue actuando a través de su iglesia y en su espíritu, que se manifiesta a través también de la comunidad. Yo creo que de alguna forma tenemos que ir aprendiendo, sobre todo a escuchar, a vivir y a disfrutar de lo que es nuestra vida cristiana, y por ende también de aquello que en algún momento la iglesia como madre siempre nos va a llevar. No va a querer la iglesia como madre, nunca va a querer el mal. No. Va a querer siempre el bien de sus hijos y para el bien de la salvación. Y esto, pues yo creo que es algo que tenemos que comenzar también desde nuestras realidades humanas, porque ahí es donde tenemos que partir. No podemos, de lo que ya decíamos en algún otro programa en el pasado, algunos quieren construir un mundo mejor sin Dios, y otros quieren construir un mundo de totalmente viviendo en Dios, pero sin el mundo, totalmente angelicales, y son extremos. No podemos caer en eso. Tenemos que mirar sobre todo el contexto en el que estamos, sobre todo viviendo, y desde el mundo actuar para acercarnos a Dios. Bien. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Estaba sentado en la iglesia y de repente escuché una voz que decía: ven a mí y entrégate. Estaba sentado en la iglesia y de repente escuché una voz que decía:
entrégate. Y era Jesús que decía a mi oído: despierta, iglesia, dejen de estar dormidos. Son tantas cosas que los tienen perdidos y los alejan de mí. Son las novelas, el balance y el vino, las discotecas, humo del cigarrillo, el licor que es el peor enemigo y que destruye el vivir. Son las iglesias que compiten por Cristo, que se comparan, que discuten, que dijo. No se dan cuenta que hay un solo Cristo, nos ama a todos igual. Estaba sentado en la iglesia y de repente escuché una voz que decía: ven a mí, entrégate. Estaba sentado en la iglesia y de repente escuché una voz que decía: ven a mí, entrégate. Y era Jesús que decía a mi oído: despierta, iglesia, dejen de estar dormidos. Son tantas cosas que los tienen perdidos y los alejan de mí. Son las novelas, el balance y el vino, las discotecas, humo del cigarrillo, el licor que es el peor enemigo y que destruye el vivir. Son las iglesias que compiten por Cristo, que se comparan, que discuten, que digo. No se dan cuenta que hay un solo Cristo, nos ama a todos igual. Hermano, despierta y entrégate a Cristo. Entrégate a Cristo. Tráele tus cargas, tus pecados. Mira que Él es tu amigo. Conmigo, conmigo, conmigo. Hermano, despierta y entrégate a Cristo. Entrégate a Cristo. Tráele tus cargas, tus pecados. Mira que Él es tu amigo.